Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente nos encontramos en este curso de desarrollo web con PHP y vamos a revisar la actividad de aprendizaje correspondiente a la semana número 3. Por lo tanto, ingresamos al curso y nos desplazamos hasta llegar acá a la actividad 3. Vamos a abrir la guía de aprendizaje y vamos a dar lectura de ella. Bueno, para esta semana se va a abordar el tema de funciones en el lenguaje PHP. La duración de la guía es de 10 horas y van a ver unas actividades que se deben desarrollar. Bueno, una de ellas es una sesión virtual, enviar una evidencia de una sesión virtual que se hace con el instructor, así como lo plantea el curso. Hay otra evidencia de una evaluación de identificación de funciones. Y la última evidencia, y que es el propósito de este video, es el taller de uso de funciones. Por tanto, en la guía de aprendizaje vamos a desplazarnos a ese punto. Ya ustedes le darán lectura a las demás actividades, que son actividades más de repaso, de leer conceptos y de participar. Bueno, llegamos acá a la página número 4 de la guía de aprendizaje de la semana 3 y nos encontramos con la actividad de transferencia de conocimiento, un taller de uso de funciones. Vamos a darle una breve lectura al taller. Al crear funciones es fundamental aplicar una lógica adecuada que facilite la reutilización de dichas funciones en la misma aplicación o en otras. Esto genera eficiencia en el proceso de desarrollo del código y en el programa. Para desarrollar y cumplir con esta evidencia, tenga en cuenta lo siguiente. Cree una función llamada operaciones que realice las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, entre dos números, recibiendo como parámetros los dos datos sobre los que se realizará la operación, es decir, los dos números, y un tercer parámetro que indique a la función la operación a realizar, es decir, ingreso dos números y debo indicar si con esos dos números debo sumar, restar, multiplicar o dividir. Los parámetros que debemos de utilizar en la función no puede ser el signo positivo, el signo negativo, el signo de multiplicación y el signo de división. Se recomienda que sean letras, en este caso S de suma, R de resta, M de multiplicación y D de división. El parámetro de la operación es opcional y si lo deja vacío, la suma debe hacerse por defecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando ejecutemos el código, si yo no ingreso o no determino el parámetro que quiero utilizar para hacer la operación entre los dos números al cual estoy dando una entrada, por defecto la función debe de hacer la suma. ¿Listo? Finalmente, debe hacer la operación, ejecutarla y retornar el resultado. Almacene la función en un archivo llamado biblioteca PHP y úsela en un archivo llamado index.php. Es decir que finalmente para el envío de la evidencia se deben de hacer dos archivos, uno llamado biblioteca donde va a ir la función y otro llamado index donde se va a llamar esa función. Nos recomienda comentar el código y finalmente empaquetar los archivos en un comprimido, darle el nombre con esta estructura y enviarlo en este enlace. ¿Listo? Bueno, esa es la lectura de el taller. Ahora, para entender qué es una función, para qué sirve, cuál es la finalidad, en qué momento se utilizan las funciones, la plataforma
En este caso, en la actividad 3, tiene este enlace que me lleva a un material de estudio. Vamos a abrirlo. Nos da la opción multimedia, la opción descargable. Siempre es recomendable utilizar la versión descargable porque la puedo descargar a mi computador. Bueno, este material de estudio es importante que ustedes lo lean, lo repasen, lo estudien. Son 30 páginas que trae ejemplos, explicación, donde se clarifica el concepto de una función. Aquí, a resumidas cuentas, yo les voy a dar una definición rápida de lo que es las funciones y pasamos a desarrollar el código. Yo voy a abrir por acá un bloc de notas para colocar una definición corta. Entonces, una función es una porción o bloque de código que ejecuta una tarea específica. ¿Sí? Eso es lo que hace una función. Es un bloque de código que ejecuta una tarea específica. Cuando se necesita ejecutar esa tarea en un contexto determinado, no es necesario reescribir o escribir nuevamente el bloque de código. Simplemente se llama a la función. ¿Listo? Una función es una porción o bloque de código que ejecuta una tarea específica. Cuando se necesita ejecutar esa tarea en un contexto determinado, no es necesario escribir nuevamente el bloque de código, simplemente se llama a la función. Ejemplo, digamos que yo tengo una lista de estudiantes a los cuales les tengo que sacar una nota. De acuerdo a unas actividades, debo sacarle la nota final. Entonces yo tengo al estudiante 1 con 3 notas. Entonces yo pongo la nota 1, sacó 2, 5, un ejemplo. En la nota 2 sacó un 4. Y en la nota 3 sacó un 3,8. Entonces, el promedio sale de sumar la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y ese resultado, les voy a colocar acá en paréntesis, y ese resultado dividirlo por la cantidad de notas, en este caso son 3 notas. Y eso me da la nota final. ¿Listo? Me da un número allí, no lo hace, simplemente la nota final para que tenga una referencia. Entonces yo tengo aquí al estudiante 1, al estudiante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Tengo 10 estudiantes a los que les tengo que hacer el mismo proceso. Sacarle sus notas, hacer el proceso matemático para sacar la nota final. ¿Listo? Digamos que esto es un código que yo escribí que hace esa tarea específica, ¿cierto? Ese código hace esa tarea específica. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo hablo del contexto determinado? En este caso, el contexto es sacar la nota final de un listado de estudiantes de acuerdo a su promedio durante el curso o su rendimiento durante el curso. Durante el curso se hicieron 3 actividades con unas notas
Esas notas se calcularon y sacó la nota final. Claros hasta allí. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que más adelante ese contexto determinado cambia y ya no son 3 notas, son 4 notas para poder sacar el promedio de la nota final. Entonces debo incluir una cuarta nota. ¿Qué sucede con este código? Pues que tengo que entrar y reescribir nuevamente ese código para insertar la nueva nota. ¿Por qué? Porque, no sé, el reglamento estudiantil ya determinó que ya el estudiante para sacar la nota final debe de hacer 4 actividades. Ya no son 3, son 4. El contexto cambió. Ya debo incluir una cuarta nota. Y tengo que hacer este proceso 10 veces porque así lo pide. Tengo que sacar una cuarta nota. Entonces tengo que hacer este proceso 10 veces. Mientras yo hago este proceso, estoy consumiendo tiempo, estoy consumiendo recursos de energía, de dinero, tal vez de salario para el desarrollador que tiene que hacer este proceso. Tengo que recalcular la operación matemática para incluir la cuarta nota. Entonces, mire que el contexto cambió. Tengo que volver a reescribir el código y volver a hacer el cálculo matemático 10 veces. Ahora imagínense si tengo que hacer esto 20 veces, 30 veces, de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Si el contexto vuelve cambia en un futuro, ya no son 4 notas, ya la dejamos en 2, entonces tendría que borrar nuevamente, recalcular. Entonces eso consume mucho tiempo y recursos. Y aquí es donde entra el apoyo de las funciones. ¿Por qué? Porque yo simplemente, voy a dejarlo acá, yo puedo reescribir esto. Entonces voy a poner aquí sin función. Sin función, sin usar una función. Sin usar una función tengo que hacer esto. Pero si yo uso una función, usando una función, yo haría lo siguiente. Entonces yo digo, hago una porción de código. Yo digo promedio no, nota final es igual a nota 1 más nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido en 3 y a esta función la voy a llamar función nota final. Entonces yo acá le paso el parámetro de la nota 1, nota 2 y nota 3, ¿cierto? A grandes rasgos, lo que estoy haciendo es describiendo, obviamente este no es el código para declarar una función en PHP, pero estoy describiendo la idea de la función. ¿Cómo llamé esta función? Nota final a la que se le pasan 3 parámetros, luego se almacena en una variable. Voy a llamarla diferente la variable para que no haya confusión. Voy a ponerle promedio. Promedio final. ¿Listo?
Entonces yo creé esta función. Cuando yo vaya a calcular las notas de los estudiantes, en lugar de hacerlo mano, o sea, uno por uno, yo digo estudiante número uno y llamo aquí la función nota final. La llamo acá. Yo la llamo nota final. Llamo esa función. ¿Listo? Entonces, para el estudiante 1, para el estudiante 2, para el estudiante 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, para el 9, para el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces llamo la función nota final, obviamente se le insertan los parámetros de las notas de los estudiantes, pero estoy llamando la función. Cuando el contexto cambia, el contexto es con 3 notas, como lo hice acá al principio. Cuando el contexto cambia y se incluye una cuarta nota, en lugar de yo venir línea por línea y modificar el código para insertar la cuarta nota, hacer el recálculo de la operación para obtener el resultado final, yo simplemente vengo acá a la función, digo, se incluye una cuarta nota y ahora ya son 4 notas dividido 4. Eso es lo único que hago. Y la función, como la estoy llamando acá para cada estudiante, va a tomar este cambio. Entonces, con esto que les acabo de explicar, es el, digamos, a grandes rasgos o de la manera básica para entender la utilidad de las funciones. Esto me evita a mí o al desarrollador reescribir código, caer en posibles errores o fallos y con eso también permite optimizar tiempo y minimizar el uso de los recursos, trabajando de esta forma versus de esta forma. Ahí está la explicación concreta de la funcionalidad y de lo que es una función. Ahora ya queda por parte de ustedes revisar a una mayor profundidad este documento que nos va a hablar ya de funciones reservadas, funciones predefinidas, etcétera. Pero ya el concepto general se los acabo de explicar. Vamos a pasar entonces al taller. ¿Qué nos pide el taller? Crear una función llamada operaciones. Vamos a llamar la función operaciones. Mire que aquí la función la llamé nota final. Entonces acá el taller nos dice que la función llámela operaciones. Para realizar las operaciones básicas de la matemática, suma, resta, multiplicación y división. Recuerden que previamente debo de inicializar el SAMP, que es el panel de control de mi servidor Apache. Recuerden que el servidor con la configuración que hicimos en el paso a paso de la semana número 1, si no lo han visto, vaya miren el video que está publicado en la semana número 1, cómo instalar el panel de control. Para que me pueda funcionar lo que yo vaya a hacer en PHP, mi computador se tiene que volver un servidor, porque PHP maneja una arquitectura cliente-servidor. Con el SAM me ayuda a que mi computador se vuelva un servidor, simplemente dándole acá inicializar, perdón. Entonces ahí se inicializa mi servidor Apache, ya mi computador ya tiene rasgos y características de servidor. Recuerden hacer primero eso antes de realizar el código y probarlo. Luego vamos a abrir nuestro directorio raíz, nuestro disco local, y vamos a ir a la carpeta SAM. Y aquí en la carpeta SAM vamos a abrir la carpeta htdocs
y voy a crear una nueva carpeta a la que le voy a dar el nombre de evidencia 3, que corresponde a la semana número 3. En SAM, cuando estamos haciendo la instalación, nuestra carpeta se ubica en el disco local C, siempre la recomendación, ubicar la carpeta SAM, de tal manera que cuando yo inicialice mi servidor Apache en el computador, todo lo que yo vaya a ejecutar desde el navegador va a venir a buscarlo a esta carpeta SAM de acuerdo a la ruta que yo le dé. Ahora voy a ejecutar mi editor de código. Yo les había dicho anteriormente que mi preferencia por trabajar con Visual Studio Code. Aquí ya tengo mi proyecto. Este htdocs es esta carpeta. Carpeta. Yo simplemente la agregué a mi editor de código de tal manera que cada vez que yo cree un archivo o una subcarpeta o un subdirectorio, se me va a ver reflejado acá. Entonces, acá está la carpeta que yo creé, evidencia 3. Aquí lo que voy a hacer es venir a este icono de nuevo archivo y voy a darle el nombre. Voy a darle el nombre de biblioteca.php, que es donde vamos a utilizar la función. Nuevo archivo, biblioteca.php. Biblioteca.php. ¿Listo? Y aquí vamos a construir nuestro código de la función. Recuerden entonces que para iniciar con código PHP tengo que escribir primero esta línea y al finalizar tengo que cerrar con esta línea. Perfecto. Bueno, lo primero que debemos de crear es, como dice la guía, comentar el código, un comentario de bloque con los datos del desarrollador, nombres y apellidos, el nombre de este programa de formación y el nombre de esta evidencia y un comentario de línea o bloque para explicar las partes más importantes del programa utilizadas en la lógica y la sintaxis aplicada. Entonces aquí simplemente para comentar en PHP yo utilizo la barra invertida de división o el backslash y el asterisco. Todo lo que esté dentro de esta línea no se va a ejecutar. Entonces yo acá lo que le voy a poner aquí es, vamos a ver acá, voy a poner código de la función operaciones matemáticas. ¿Listo? Nombre del aprendiz. Acá voy a poner un nombre, Alexander Carvajal. Curso, entonces aquí voy a poner desarrollo web con PHP. Listo, ahí le voy a poner el nombre del curso. Y para cerrar el bloque de comentarios, lo que coloco primero es el asterisco y el backslash y ahí ya se cerraron los bloques de comentarios y mire que ya volvieron el color de las líneas de código. Entonces, los comentarios los pinta este color así verdecito. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar a definir los parámetros, que son las variables que van a recibir los datos. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer nuevamente esta parte. Y aquí le voy a decir
arroba parámetro float, y aquí le voy a decir la variable número 1, que va a ser el primer número, ¿no? Acá voy a poner acá primer número. ¿Listo? Parámetro float. Recuerden que en PHP para declarar una variable se inicia con el signo o el símbolo pesos. Segundo número. Y acá, esos son número 1 y número 2 porque el taller nos pide dos datos de entrada de forma numérica. Float, ¿por qué tipo float? Porque puede ser un número entero, 5, 6, 7, o un número decimal, 2,5, 2,8, 3,9, 4,6. Para el caso de las notas, este tipo de números es un dato tipo float. Entonces, por eso es importante. Vamos a poner otro parámetro tipo texto. Entonces, un string que la vamos a llamar OP, que es la operación. Entonces, en esta variable tipo texto vamos a ingresar la operación de acuerdo a lo que nos pinta la guía, el taller. Es decir, una S, una R, una M o una D. Por eso se declara tipo string. ¿Listo? Y finalmente vamos a decirle que me retorne un parámetro tipo return. Si sale un decimal, tipo float. Si sale un error, ¿sí? Por ejemplo, una división por cero o un error, entonces que me devuelva un tipo string con el error allí descrito. Entonces aquí coloquemos retorna un resultado numérico o un mensaje de error. Este palito que ustedes ven ahí se llama un pipeline en inglés o un símbolo O, ¿sí? Que eso lo encuentran en el teclado numérico en la parte superior. Generalmente en mi teclado es la teclita que está debajo de la tecla de escape, allá en la parte superior izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que este return puede devolver un float o puede devolver un string. Acá el Visual Studio Code me da una descripción de ese parámetro. ¿Listo? Entonces mire que todo está debidamente documentado. Bien, ya declaré lo principal, las variables que me van a recibir los números, el tipo de operación, el tipo de número que va a recibir estas variables, y ahora vamos a construir la función. Aquí vamos a decirle que me cree una función llamada operaciones, porque así me lo indica la guía. Abro paréntesis. ¿Y qué coloco dentro de este paréntesis? Los parámetros de la función operación, es decir, lo que yo le voy a entregar a esta función llamada operaciones. ¿Qué le voy a entregar? Estos parámetros. El número 1, el número 2 y la opción. Recuerden que la opción es para elegir el tipo de operación. Tipo de operación. ¿Cierto? Entonces yo digo que puede ser una suma, resta, multiplicación
o división. Entonces acá yo le digo, páseme, páseme el parámetro, la variable número 1, coma, separo las variables con coma, número 2, coma, y la operación. Recuerde que la guía claramente nos dice que el parámetro de la operación es opcional y si se lo deja vacío, la suma debe hacerse por defecto. Por tanto, este parámetro o esta variable la vamos a inicializar con la letra S. ¿Listo? Bueno. Luego entonces abrimos acá las llaves y lo primero que vamos a hacer es a esta variable de operación vamos a insertarle, vamos a utilizar esta función. Esta función lo que hace, esto lo que hace es que si yo inserto, por ejemplo, acá va a recibir la S mayúscula, pero si yo por error inserto la S minúscula, pues lo que hace esta funcioncita es convertir esa S minúscula en una S mayúscula. O sea, cualquier letra que yo ingrese acá, cualquier letra, si es mayúscula no pasa nada, pero si es minúscula, entonces pues esta función lo que hace es volver el valor que tiene esta variable en mayúscula. Lo que tenga ahí de texto lo vuelve mayúscula. Entonces acá ingresamos, vamos a crear una variable llamada resultado. Esa variable resultado me va a almacenar el resultado. Resultado. Voy a llamar esa variable resultado y la voy a inicializar en 0. Muy bien. Ahora vamos a analizar un poco. Nos dice que la guía nos dice que debemos de crear esa función que debe realizar esta operación es suma, resta, multiplicación y división entre dos números. Por tanto, si yo ingreso dos números, tengo que construir una función de acuerdo a lo que vaya a hacer que me sume o me reste o me multiplique o me divida. Aquí es donde es importante revisar. Me sacó la plataforma en un minuto. Aquí es importante revisar la semana pasada o la actividad pasada. Hay un documento llamado sintaxis PHP y acá en este documento de sintaxis PHP hay una sección que se llama estructuras de control. Mi algoritmo o el código tiene que controlar de acuerdo a la opción que yo le dé, tiene que controlar el desarrollo de la operación. Si es una suma, una resta, una multiplicación o una división, él tiene que saber, recibí una S, tengo que sumar. Recibí una R, tengo que restar. Recibí una M, tengo que multiplicar. Recibí una D, tengo que dividir. Por lo tanto, la recomendación es que se vengan acá a estructuras de control y revisen cuál estructura de control sirve para controlar la suma, la resta, la multiplicación o la división de acuerdo a las opciones que le da el usuario de qué hacer con esos dos números que se ingresaron. Para agilizar el proceso, pues la recomendación es utilizar la sentencia switch. Recuerden que switch viene como del
del inglés de switch, de intercambiar, de switch. Entonces, de acuerdo a estas letras que yo pueda ingresar, tiene que intercambiar el proceso o la operación, hacer un switch. Acá está la estructura del switch, se maneja a través de casos y dentro de esos casos, cada caso maneja su propio control. Entonces vamos a utilizar el switch acá. ¿Cómo lo usamos? Entonces lo vamos a decir aquí. Switch ¿qué? Lo que traiga esta variable. Recuerden que esta variable es la que me indica qué debo de hacer. Si sumo, si resto, si multiplico o si divido. Abro acá llaves y yo le digo que en caso, es decir, case, si el case es S, voy a ponerla acá. Para yo comentar una sola línea, utilizo 2 veces el backslash. Si yo hago comentar un bloque o un párrafo, utilizo backslash asterisco para no tener que estar haciendo backslash en cada línea. Para no tener que estar haciendo esto, que ya me enredé aquí. Para no tener que estar haciendo eso, cuando es un bloque, la línea de comentarios se inicializa backslash asterisco y se cierra asterisco backslash. Lo mismo pasó acá. Pero aquí como es un pedacito de línea, utilizo el doble backslash. Entonces aquí yo le voy a decir que esto es una suma. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que hago entonces? La variable resultado, yo digo que la variable resultado va a recibir ¿cuáles parámetros? Estos. ¿O cuáles valores? Estas dos variables que van a tener unos valores allí. Yo le voy a decir que número 1 más número 2. ¿Por qué más? Porque estoy en una suma. Punto y coma. Y finalmente, si es una suma, el break me indica que finaliza ahí la ejecución. Voy a copiar esto para duplicarlo, porque los cases que se vienen son los mismos. Voy a darle acá un espacio para tener mejor entendimiento. Entonces, si acá el case es una R, entonces que me reste, resta. Y aquí modifico el operador por una resta. Si aquí es una multiplicación, si el case es una M. Y aquí cambio el operador por un asterisco. Y aquí finalmente si es una división. Cambio el operador por una D. Perdón, cambio el case y el operador es un backslash. ¿Listo? Guardo, recuerden guardar con el comando control S o file save para evitar pérdida de información. Y aquí recuerden que el switch al final maneja un default o un valor por defecto. Dice, sentencias a ejecutar si la variable tiene un valor diferente a todos los evaluados. Es decir, si yo ingreso por error una letra, la J o la H, no existe acá. No existe en estos valores. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el algoritmo? Pues si yo no lo dejo de default, se me queda ahí en un ciclo infinito. Entonces yo le digo que por defecto me retorne este mensaje. Operación no válida. Utilice las opciones S, R
M, O, D. Punto y coma. Y ahí ya termina mi estructura de control switch. Lo pude haber utilizado en un for. El for no podría aplicar acá. O en un if. Podría ser un if anidado. Pero la opción switch es una opción más efectiva y más estructurada. Una vez termine de hacer aquí la operación, pues lo que se tiene que hacer por fuera de este switch es decirle que me retorne el resultado. Es decir, si es una suma, pues hace acá la operación de la suma, pero con ese valor final el algoritmo va a preguntar, bueno, ¿y qué hago con este resultado? ¿Qué es lo que hago? ¿Para dónde lo entrego? ¿A dónde lo tiro? Pues ese para dónde lo entrego o a dónde lo tiro se hace con este llamado el return. Entonces ya dice, bueno, ya hizo la operación, ya tiene el resultado, regréselo. ¿A dónde lo va a regresar? Pues acá a la parte de la función. Esta es nuestra función y así queda entonces estructurada. Este código que ustedes ven acá es la descripción en lenguaje de programación PHP de lo que hice aquí. Es la descripción. Entonces, es importante cuando estemos desarrollando partir de una idea. Hagan bosquejos, hagan borradores, rayen con lápiz y papel. Eso nos ayuda a conectar las ideas para después venir acá al código y traducir estas ideas en un código correctamente estructurado. Listo, vamos a guardar, pero todavía no hemos terminado porque la guía nos dice que una vez, la guía nos dice que una vez creamos la función operaciones y la vamos a guardar en un archivo llamado biblioteca, tenemos que crear un archivo llamado index.php en donde vamos a llamar esta función, la función que está almacenada en este archivo. Por tanto, me vengo acá a mi directorio, me paro acá sobre el directorio, le doy nuevo archivo y la llamo index.php. ¿Listo? Bueno, en el index.php, nuevamente recuerden que para iniciar con código PHP, al menor que, yo lo copio porque en el teclado que tengo actual, como está configurado, no tiene este valor. Me toca copiarlo para agilizar. Entonces lo pego acá y cierro. Acá. Listo. Nuevamente, pues si quiere lo comentan acá, ponen archivo index.php en donde se llama la función operaciones. Listo. ¿Esto para qué se utiliza generalmente? Para que cuando alguien vaya a revisar el archivo para hacerle un mantenimiento y el archivo no lo va a trabajar o no lo va a manipular el creador del mismo, sino otra persona, por buenas prácticas, pues se recomienda comentar el código fuente para que esa persona se pueda ubicar. Entonces yo acá voy a ponerle creación de la función operaciones que recibe 3 parámetros.
Cuando alguien va a venir a manipular el archivo, pues ya por lo menos va a entender qué es lo que hace cada bloque de código. Esas son buenas prácticas de desarrollo. Bien, acá lo que voy a hacer es incluir, llamar al archivo que tiene la función operaciones. Lo pongo con F mayúscula por dar la connotación de función. ¿Listo? ¿Cómo llamo yo un archivo? Con este comando require once. Ese require once significa que se requiere, digamos así, se requiere por una vez este archivo llamado biblioteca.php. Es importante que tanto el archivo index.php como biblioteca estén junticos en el mismo directorio. Si están separados, tendría que ingresar yo acá una ruta lógica para poder, en este caso, el archivo index.php, encontrar el archivo biblioteca, que aquí lo escribí mal, biblioteca. ¿Listo? Punto y coma. Y acá lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla, ¿cierto? Entonces yo voy a decir echo. Voy a darle acá. La semana pasada habíamos visto cómo combinar HTML dentro del PHP. Entonces yo acá voy a colocar unas etiqueticas en HTML para que haya un orden. Si no conocen el código o el lenguaje HTML, la recomendación es que hagan un curso virtual o en internet en la página W3 Schools. Escriban así W3 Schools, colegios o escuelas en inglés, Schools. Allí hay un curso completo gratuito de HTML, de lenguaje HTML, que finalmente es un lenguaje etiquetado, que es muy intuitivo y es muy sencillo de aprender. Estas etiquetas las apropia uno rápido. Entonces yo le voy a decir que el H2 me indica la cabecera de tamaño 2, es decir, un tamaño como insertar en Word un título en tamaño 14, 16. Yo acá le voy a poner resultado de las operaciones. ¿Listo? Dos puntos y cierro esta etiqueta acá. Y punto y coma. Bueno, aquí vamos a colocar el resultado de la operación suma. Entonces yo digo echo, voy a insertar la P de párrafo y voy a decir suma, dos puntos. ¿Listo? Suma dos puntos, espacio para que me tome el espacio. Ve que acá el Visual Studio me dice una abreviación. Y aquí, ¿yo qué voy a llamar? La función operaciones, que es la que hace el proceso de la suma. Entonces yo la llamo acá. ¿Recuerdan el ejercicio que hice aquí? ¿Qué llamo acá? Nota final. Entonces acá lo que voy a hacer es llamar la función operaciones. Acá está. ¿Listo? Entonces voy a ingresar dos parámetros. Entonces yo voy a decir 4,3. ¿Listo? 4,3. Y acá cierro esta etiqueta.
¿Qué pasó acá? Yo estoy llamando la función operaciones y estoy pasándole el 4 y el 3. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Coge el 4 y el 3, se viene para aquí, las almacena en esta variable y ya acá en resultado, esta variable tiene el 4 y esta variable tiene el número 3. Eso es lo que sucede. Voy acá a duplicar esto. Resta, multiplicación y división. Suma, resta, multiplicación y división. Acá le pongo el 3. Si yo lo dejo así, con estos dos parámetros, las demás opciones si yo la dejo así, con estos dos parámetros, ¿qué va a suceder? Pues que por defecto el parámetro operación va a ser suma. Por tanto, me va a sumar en resta, en multiplicación y división. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá de suma con estas otras? Que a estas tengo que agregarle el parámetro correspondiente o el valor correspondiente para que la variable OP la reciba. Mire que ella se está inicializando por defecto en S. Por eso acá no puse la letra S, porque pues ya por defecto se está recibiendo acá. ¿Qué es lo que debo hacer en las demás operaciones? Pues quitar ese por defecto asignándole un nuevo valor. En este caso el nuevo valor es la R de resta. Entonces yo acá en comillas simple le paso la resta. Aquí le paso la multiplicación y aquí le paso la división. ¿Listo? Multiplicación y división. Bien, guardo el archivo porque ya finalizamos index.php donde sean los parámetros de los valores de entrada para que las variables que están acá en biblioteca definidas en la función las reciban y hagan la correspondiente operación de acuerdo al caso elegido. Entonces acá en esta línea el caso elegido es suma, en esta línea el caso elegido es resta, acá en multiplicación el caso elegido es m de multiplicación y acá el caso elegido es d de división. ¿Listo? Bien, bueno, acá me dice que hay problemas en este archivo. Claro que sí hay problemas porque me comí el punto y coma al final de cada línea. Uy, control Z, punto y coma, punto y coma y punto y coma. Ahora sí, ya no hay problemas. Esto es lo bueno de este editor de código. Ahora vamos a ejecutarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerde, tengo que tener el SAM, mi servidor Apache inicializado. Si no está, si está así, pues tengo que presionar Start de iniciar para inicializar mi servidor. Si no, no me va a correr el código en el navegador. Entonces me voy a mi navegador, escribo acá localhost. Recuerden que debo dar la ruta completa porque si le doy así, él me trae el index por defecto. Esto lo hicimos la semana pasada. Entonces tengo que darle la ruta, / la carpeta evidencia 3. No hay necesidad de colocar index.php porque él por defecto siempre agarra los archivos que se llaman index.php o index.html si no hay un PHP. Él ya viene programado por defecto para que los archivos que llaman index los ejecuta de primero, entonces no hay necesidad de darle la
ruta completa. Presiono Enter y aquí está. Entonces, miren, chicos, resultado de las operaciones, así se llama, resultado de las operaciones. Y acá me hace la suma. 4 más 3, 7. 4 menos 3, 1. La multiplicación 4 por 3, 12. Y la división 4 dividido 3, 1,333. Esto es float. Por eso este valor es float. Si este valor es entero, no importa, el tipo de dato float lo soporta, pero si es un decimal, pues tendría que ser un float, si no, no me lo mostraría correctamente. Por eso aquí, en esta primera parte, declaré los tipos de datos float, porque en la división me puede dar un número decimal. Vamos a mirar con el default para que me muestre este error default. Vamos a ver si me lo muestra. Digamos que yo ingresé acá y yo voy a poner acá otra operación. Y aquí yo le voy a poner la J. Esta J no existe en los case, por tanto, me debe de retornar este error. Este texto de error. Este texto de error, perdón. Entonces me vengo acá a mi navegador y actualizo. Entonces, mire, otra operación. Como la J no existe en mis case, no existe la J, me dice operación no válida. Utilice las opciones S, R, M o D. ¿Listo? Muy bien. Y eso es todo. El taller de esta guía. Ya vimos lo provechoso que es utilizar y trabajar con funciones. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar acá por J, digamos que el contexto cambie, ya la suma no es S, sino una J. Ahí el contexto cambió. Entonces, por defecto le voy a decir que me reciba el parámetro J. Y actualizo. Entonces, mire que el error por default ya se desapareció porque la letra J existe. ¿Listo? Muy bien. Voy a darle control Z nuevamente para dejarlo así tal cual. Y con eso hemos finalizado el desarrollo del taller de la evidencia número 3 del curso. Recuerden que como paso final deben de venir acá donde trabajaron sus archivos. Recuerden las carpetas SAM htdocs y comprimir esta carpeta. Y esta carpeta es la que van a subir o van a enviar acá en el enlace evidencia taller uso de arreglos. ¿Listo? Esa es la carpeta que envía. Bueno, nos vemos en una nueva entrega futura para ya dar cierre con este curso que nos ha traído unos conceptos y unos ejercicios prácticos muy sencillos, pero que nos ayuda a entender un poco más de las bondades de programar en PHP. Hasta la próxima.